mi empresa trabaja con muchos estudios jurídicos, de hecho los atendemos. Sí, no, yo tengo que ver todo el tema de las casas comerciales, Cencosud, Copeuch, todo eso. Tengo que ver las bases de datos. Ah, perfecto, porque ellos les van a ustedes entregando quiénes son los que están, los deudores, los morosos, los Los castigados. morosos. Ay, qué gente. Así que igual es estresante un poco. Ya. Es harto, es bastante compromiso tu área, po. Sí, aparte que soy solo en el porque también se lleva por turno. Hay uno por área en la empresa. Ah, te tocó bastante pesado entonces, es harto. Puta. Sí, de hecho estoy apoyando a soporte también y a desarrollo porque no nos daba abasto la casi que 200 personas que hay en la empresa. ¿Y están todos ustedes en modalidad teletrabajo o hay alguien que está trabajando, No, yendo a trabajar? No. estamos todos por teletrabajo Ya, y perfecto. haciendo soporte por Anidex a cada uno. Ah, buena, excelente. Pero la idea es cuidarse, o sea, ¿para qué Sí, exponerse más? Ya, estimado, silenciemos los micrófonos, ¿ya? Y continuamos. José, ¿habrá llegado José o no? Sí, acá estoy. Vale, todos los José. Hay José Sala y José Flores. José Flores. ¿Qué me hizo la pregunta? ¿José Flores? ¿José Sala? José ¿O Flores. José Flores. Ya, por favor, repíteme la pregunta, disculpa, José. La verdad es que se me olvidó, pero... A mí también. Bueno, ya, continuando. Ahora, me acordé. El tema era el dígame. licenciamiento. El licenciamiento de estos equipos que hacen Ya, el mira, análisis forense. te voy a explicar desde mi caso. Nosotros trabajamos solamente con software que está certificado está certificado a nivel internacional por organizaciones como el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, como la Interpol, y otros organismos que tienen de esa talla, las policías, efectivamente, las policías de Estados Unidos, la Policía Montada de Canadá, y otras organizaciones gubernamentales a nivel mundial que trabajan directamente con esto que las certifican, ¿ya? Entonces, cuando tienes detrás tú la utilización de un software con ese nivel de prestigio, nadie lo pone en duda. De hecho, nosotros siempre cuando a mí me toca, por ejemplo, presentar un peritaje, un informe específicamente, señalo que esto se realizó con tal y cual herramienta, utilizando tales y cuales técnicas, de manera tal que eso ya no te lo preguntan. Eso ya pasa a ser parte. Ahora, hay algunos que sí te preguntan, oye, ¿y usted? Porque no va a faltar el abogado, ¿cierto? Que va a tratar de buscar el resquicio legal para poder bajarte a ti como perito, ¿ya? Porque al bajarte a ti como perito, eventualmente saca el informe, saca el peritaje, saca un medio de prueba, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante que la función que desarrolla el perito, que en este caso es un perito informático u otro perito, es que sea lo más pegado a lo que es el marco legal y a todo lo que corresponde, o sea, a las buenas prácticas, ¿ya? Porque existen las preguntas que eventualmente te podrían complicar y podrían eventualmente sentar lo que es la duda razonable, ¿ya? No sé si eso un poquito se explica lo que tú me señalas, José. Sí, claro. Lo que pasa es que el año pasado fui a una conferencia era un PBI, una conferencia de ciberseguridad en la que ¿Ya? hablaba específicamente sobre este tema, sobre los análisis forenses que la PBI en este caso realizaba y que todos los medios de pruebas que eran obtenidos tenían que la terminal o el equipo en el que se iba a introducir las copias de los medios de prueba tenían que ser 100% originales sin ningún programa craqueable, porque esto Claro, ayudaba a que la prueba fuera admisible. Si esto no claro. era así, la prueba no era admisible y el juez lo declara, bueno, Mira, ahí... te voy a ser súper sincero en ese sentido. En teoría,
cuando hablamos de la informática forense, el laboratorio, en las buenas prácticas específicamente, señala que un computador forense no puede estar en una red, no puede tener acceso a internet, tampoco puede tener un antivirus, ¿ya? Existen son varias normas, ¿cierto? Varios aspectos de la norma que hablan, que son normas de, por así decirlo, de cómo esto debiera manejarse, ¿ya? Claramente no puedes tener software pirata, no puedes tener software craqueado, no puedes tener software que no tenga su respectiva licencia, o sea, no puedes estar usando un software de una licencia que no te corresponde. Por ejemplo, si yo soy la organización A, tengo que ocupar el software licenciado para la organización A, no puede ser la organización B, ¿ya? Ahora bien, esto es súper importante tenerlo claro. El problema está que esto demanda una cantidad de dinero enorme. Porque imagínate, un software forense bueno te sale la licencia por un año te sale $10.000. ¿Ya? Entonces eso multiplícalo por ¿cuántos policías pueden ser? Entonces al final, si tú te das cuenta, es bastante dinero. Entonces eso deja en el entredicho que no todos podrían eventualmente ser peritos, ¿ya? Es por eso que también es importante no solamente validarse con las herramientas que tú estás utilizando, sino que las técnicas. Porque no solamente las herramientas, también tienes que tener la técnica. Yo podría tener la mejor herramienta para hacer la adquisición, ¿cierto? Y la preservación de mi evidencia, ¿cierto? Mi evidencia digital sacada de una evidencia física. Pero ¿qué es lo que pasa si yo no sé interpretarla, no tengo la técnica, no tengo el conocimiento? ¿Ya? Y yo he visto muchos informes, peritajes informáticos mal interpretados. O sea, sacaron bien la evidencia, la protegieron, todo lo que tú quieras, pero las conclusiones distan una brecha de conocimiento enorme. Brechas de conocimiento que permiten que una persona salga en libertad y una persona que es inocente caiga, por así decirlo, en la cárcel. Lo he visto, ¿ya? Ahora bien, no sé si eso explica un poquito lo que tú me señalas, José. Sí, sí, por supuesto. Ya, perfecto. Ahora, continuando. ¿Qué es un medio de prueba? Otra aseveración, otra posible explicación es, de acuerdo al artículo 1698, inciso segundo del Código Civil, dispone que las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, presunciones, confesión de parte, juramento deferido e inspección personal de juez. Por su parte, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil reitera esos medios probatorios y agrega a los anteriores el informe de los peritos. En este párrafo lo único que te está señalando es cuáles son algunos ejemplos de medios de prueba que se pueden presentar eventualmente para, así decirlo, poner en evidencia un hecho, ¿ya? Los instrumentos públicos. ¿Quién me podría dar un ejemplo de instrumento público? ¿Qué podría ser un instrumento público? ¿Quién me podría dar un ejemplo? Policía. Instrumento público. Por ejemplo, ¿Una licitación del gobierno? Una licitación del gobierno es un instrumento público. Por ejemplo, podría ser perfectamente un certificado de nacimiento, es un instrumento público, ¿ya? Podría, ¿qué más ser? ¿Morrut? ¿Perdón? ¿El RUT también podría ser? Tu cédula de identidad también es un instrumento público, si bien es cierto, es para ti Podría, privado, ¿sí? en este caso vendría a ser cualquier documento que sea autorizado por algún funcionario público. Por Viene a alguna, ser, claro, puede ser cualquier documento, ya sea físico o electrónico, emitido por un organismo público. Eso es un Exacto. instrumento público, a eso se La refiere. carta judicial. ¿Ya? Exacto. También. Ahora, ¿qué podría ser un instrumento privado? Un instrumento privado. ¿Quién me podría dar ejemplos de instrumentos privados? Un testamento. Un contrato notarial. Un contrato de trabajo, ¿cierto? Es un contrato privado, ¿cierto? Un contrato. Podría ser una factura. Un certificado de afiliación. Un certificado de afiliación, perfecto. Es todo aquel documento, ya sea físico o digital, emitido por un organismo privado. Testigo.
está claro, un testigo es una persona, ¿cierto? La cual fue, por así decirlo, partícipe de los hechos. Puede ser, por ejemplo, alguien que observó cómo ocurrieron los hechos, ¿ya? Eso podría ser un testigo. Las presunciones, ¿qué vendría siendo una presunción? Por ejemplo, podría ser una presunción, por ejemplo, lo que dice una persona respecto a alguna situación. Por ejemplo, yo podría tener la presunción de que esta persona fue quien me robó lo que yo tenía, eventualmente, o quien se apoderó de mi testamento, o efectivamente hubo otra instancia, ¿ya? Confesión de parte. ¿Qué es lo confesión de parte? Es cuando yo, por así decirlo, voy donde el juez y le digo, yo vengo a confesar este delito, o vengo a confesar que sí, efectivamente yo fui esta persona y lo hice por tal y cual motivo. Eso es una confesión de parte. Juramento deferido, ¿cierto? También lo mismo, cuando uno está bajo juramento, e inspeccionar personal del juez es lo que puede, por así decirlo, concluir el juez respecto a lo que él está observando, ¿ya? Y dentro de todo esto se le adiciona lo que son los informes de los peritos. Ojo, cuando hablamos específicamente el medio de prueba, ¿cierto? Es el peritaje. El peritaje es el medio de prueba. Y el peritaje es el perito presencialmente con su informe peritaje defendiéndolo. ¿Estamos? Vale decir, si yo como perito mando el informe, ¿cierto?, de peritaje informático, como perito informático, mando el informe, llega hasta el juez y el juez me dice que tengo que presentarme tal día. Si ese día no me presento yo como perito, entonces la prueba ya no sirve. Perfectamente la puede cancelar en el caso eventualmente. Eso queda siempre a criterio del juez. El juez podría decir sí, lo podría decir no. Esto lo vamos a ver más adelante. Básicamente ahí tiene que ir a defenderlo. Tiene que ir a defender su peritaje. Y más que defenderlo, tiene que ir a responder las preguntas que tengan las partes. Tanto la parte acusadora, la parte persecutora, acusadora, la parte que la está defendiendo del interesado y el mismo juez. ¿Ya? Ya. Perfecto. Ahora bien, ahora, otro punto más. Fuera de los mencionados en materia de obligación y contrato, no existen otros medios de prueba que puedan ser aceptados en los procesos civiles. Por lo menos en los procesos civiles, esto es lo que se admite, no otra cosa, ¿ya? Porque está totalmente, está ya normado, esto es, ¿ya? Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les hablé del sitio del suceso? ¿Se acuerdan que yo les hablé y que les dije qué es lo que pasaba cuando el hecho que nosotros estamos investigando, por ejemplo, ocurre en la nube? Sí. Ya. Vamos a hacer un ejemplo ahora. En la pantalla, en estos momentos, están observando 3 hosts, ¿ya? El micrófono, por favor, micrófono. Por ejemplo, acá estamos observando, ¿cierto? Estamos observando que tenemos 3 hosts. Host A, host B, host C. Supongamos, ¿cierto?, que nosotros estamos investigando un delito, ¿cierto?, que en donde el host A, perteneciente al usuario A, recibió un correo con amenazas desde el host B. El host B es un servidor de correos. Pregunta, ¿dónde ocurrió o cuál es el sitio del suceso? ¿De dónde se emitió? ¿Del host B o no? ¿Ya? ¿Quién dijo eso? ¿Juan Carlos? Ya. Sí. ¿Quién tiene alguna respuesta distinta a esta? Es todo el ciclo. El host A y el B. Pues los dos están involucrados en el suceso. Estimado Miguel, y podría ser eso más el internet. Sí, por supuesto. ¿Qué crees tú? Vendría a ser todo el medio, todo el ciclo. Todo, exactamente. ¿Quién dijo eso? Juan Carlos, perfecto. Es todo. Por ejemplo, cuando los delitos, identificar el sitio del suceso en un delito relacionado con la informática, un delito informático, es muy difícil, por así decirlo, encuadrarlo, enmarcarlo. Ustedes van a encontrar evidencia. ¿En dónde van a encontrar evidencia? Van a encontrar evidencia en el host B. Van a encontrar evidencia en el host A. Incluso más, podrían eventualmente encontrar evidencia en alguno de los dispositivos de transmisión de datos que están
que son parte de la red de datos. Por ejemplo, pueden encontrar en un router, en un firewall, en un switch o en un conjunto de estos. ¿Ya? O sea, Entonces, profesor, dígame. disculpe, eso debería ser entonces en todo el entorno. Puede ser todo el entorno. Todo el entorno. Entonces, Pero yo, profe, en realidad no sería en todo el entorno, sería solamente en todo el proceso donde están pasando los datos. Pasen por un switch A, pero no pasen por el switch B del ISP. mira, en términos jurídicos, para delitos de tipo informático, nunca nadie se pregunta por el sitio del suceso, porque nadie lo entiende. ¿Ya? Porque nadie va a entender. Tú entiendes, tú eres de telecomunicaciones, ¿cierto? Yo no, pero Ya. sí he trabajado harto con el medio. Ya, entonces, como tú conoces telecomunicaciones, tú sabes que un dato, ¿cierto?, tiene una trazabilidad, se puede trazar. ¿Sí? El problema está en que para todos los efectos, eso no aporta dentro de la investigación, específicamente salvo a excepción de que tú denotes que lo que tú encuentras en la evidencia B es distinto a lo que está en la evidencia A. Por ejemplo, dices, el delito es, oye, en el host A la evidencia dice que sí, efectivamente le llegó un mensaje de correo electrónico con amenazas, pero tú te das cuenta que no lo hizo el host B, sino que la comunicación llegó a otro host donde fue modificado y de ahí llegó al host A. Entonces, para esos casos importa, ¿ya? Perfecto. Para efectos de investigación y para esclarecer el hecho, ¿ya? Pero muchas veces tú te das cuenta que el sitio del suceso, ¿con qué tenemos que quedarnos? Con que el sitio del suceso en un delito informático es muy difícil pesquisarlo, es muy difícil, por así decirlo, porque tiene muchas interfaces, muchos elementos que no están disponibles, ¿ya? Profe. ¿Ok? Profe, tengo otra consulta. También puede ser fuera del entorno, en base a la trazabilidad. Por ejemplo, en el caso, si esta red está infectada por un ransomware, no necesariamente está en este entorno, sino que eso viene desde afuera. Claro, perfectamente. A mí me pasó y tuve que hablar con un compadre de Ucrania para poder negociar el tema de una recuperación de información. Mira, y obviamente estaba ocupando una VPN con un sitio en otro lado, en realidad era un rastro muy difícil de encontrar. Utilizan anonimizadores de direccionamiento IP, simplemente. Correcto. Lo cual debería ser un delito. Si tú me preguntas a mí, o sea, yo me meto mucho en leyes. Yo no soy abogado, ustedes saben que no soy abogado, se los digo ahora, pero existen muchas leyes que no están. Hay muchas leyes, muchos vacíos, muchas conductas que podrían ser constitutivas de delito, pero al no estar, y esto lo vamos a ver en el curso, ¿qué significa delito? Conducta antijurídica y el dolo, ¿cierto? Existen 4 elementos dentro de lo que es la configuración del delito. Y hay muchas, si una acción que es constitutiva de delito no está en una ley, no es delito. ¿Te fijas? Entonces, eso de anonimizar, de esconder, enmascarar tu direccionamiento IP, para mí, disculpe que se lo diga, es como salir a la calle con una antifaz o con una capucha, es lo mismo, porque tú no sabes quién está detrás. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, sería muy importante. Ahora, esto lamentablemente pelea directamente con lo que es con lo que es la línea de pensamiento de que el Internet debe ser libre y que tú tienes derecho a que nadie se meta en lo que tú estás haciendo. Entonces, si tú te fijas, aquí falta legislación que regule esto, tanto lo que las empresas hacen con la información tuya que recaban cuando tú visitas sus páginas web y con lo que tú estás haciendo. ¿Te fijas? Es como depende de dónde lo mires, tú te das cuenta que existe una brecha que legalmente no ha sido solucionada y que probablemente no se solucione ahora. No sé si alguien tiene que aportar algo en esto o tiene alguna duda, consulta al respecto de esto. Profe, disculpe, Sebastián Arratia. Hola, Sebastián.
De hecho, hoy día estuve leyendo las noticias sobre que había un problema con, de hecho, esta aplicación que es el Zoom, de que supuestamente, como esta aplicación da un ID, como se puede decir, alternativo, como de random, está muy vulnerable el tema de las credenciales con que la gente lo usa. ¿Por qué? Porque están hablando sobre de que el problema que se está dando es por medio de la capa de transporte, donde está todo el tema de las credenciales. Y De supuestamente Zoom hecho, había dicho de que estaba asegurado, pero no estaba. mira, está claro que no. Está claro, de hecho yo podría eventualmente adivinar, por así decirlo, un código, porque fíjate que los códigos son súper fáciles, creo que son 8 números, no 9. 9 dígitos, Claro, a ver. sí, de hecho ese es el problema porque son random, son números Son random, Claro, nueve. entonces uno puede llegar y claro, meterse en una conversación. claro. Y de hecho tú te podrías meter en una conversación. De hecho existe una opción donde yo le puedo poner contraseña, pero yo tengo que poner que se requiere contraseña y yo le entrego aparte la contraseña, que eso ya es una medida de seguridad, ¿ya? Yo para todos los efectos no lo hice porque en realidad eh, lo que Muy tedioso. ¿Ah? Sería como muy tedioso No, no, ir no, pasando no, la porque contraseña a cada uno. no, sería una contraseña para todos, ¿ya? Pero se los tendría que entregar por otro medio, por ejemplo, directamente al correo electrónico, ¿ya? También podría, y claro, esa información no la tendría el hacker. El hacker probablemente va a tener el número de ID, puede achuntarle al ID, por así, achuntarlo, disculpe la palabra, pero tan, tan como, así como pelada, ¿cierto? Pero eventualmente ellos no podrían adivinar el código, porque el código creo que son 6 dígitos, si no me equivoco. Entonces, aparte de los 6 dígitos, que adivinar los 6 dígitos del número, del número de la sesión, tendrían que adivinar el código de seguridad. Yo creo que esto va a mejorar, yo creo que va a asegurarse. Pero para todos los efectos de ahora, como nosotros tenemos una conversación donde no se está trabajando nada que sea, por así decirlo, confidencial ni privado, no nos compete, no nos complica. Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Pero sí es importante lo que tú acabas de señalar, de que es importante fijarse en cuáles son las falencias de los sistemas que nosotros utilizamos, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consulta al respecto de esto, si les queda un poco claro. Bueno, la verdad es que yo quiero hacer una pequeña acotación con respecto a lo mismo que se estaba hablando, y está saliendo quizá un poco del tema principal de la clase, pero era que Zoom, al ser una aplicación gratuita, estaba vendiendo todos los datos de las conferencias a lo que es Facebook. Y Facebook lo está metiendo dentro del sistema de inteligencia artificial, específicamente en el sistema de reconocimiento facial. Entonces, se crea un anexo de nuestra cara y nuestro perfil de cada uno de los que estamos en estos momentos. Eso sería. Yo estoy muy de acuerdo contigo, José. De hecho, a mí me llama mucho la atención de que toda la pseudo inteligencia artificial que existe detrás de todas estas plataformas sociales, comunicaciones, la gente se está quedando con tu información. De hecho, la privacidad hoy en día pasó a ser un bien público, pasó a ser un tu bien más preciado pasa a ser bien de otro. De hecho, incluso más. Yo les voy a dar varios ejemplos donde la protección de la privacidad de las personas no se respeta, incluso aquí en Chile, y por grandes organizaciones. Así, a vista y paciencia. Se van a dar cuenta, yo se los voy a mostrar uno por uno. Y ustedes se van a dar cuenta de que cuando ustedes tienen una ley y esa ley no tiene medidas, no tiene penas donde tú tengas que pagar con cárcel, es como tener el perro más grande sin dientes. Es así de simple. ¿Ya? Pero ahí ¿Por qué no usan Hangout como aplicación si tenemos la suite de Google? Yo podría ocupar Hangout, pero ocupo Zoom porque me es más fácil. Me es más fácil. Para mí es mucho más fácil. Claro, es que como tenemos la suite de Google, contratada y pagada por el IP, no tiene sentido usar una aplicación y licenciarnos ahora con Zoom, porque es la aplicación de moda, siendo que Hangout funciona perfecto, entonces podrían hacer la cita, mandar la invitación y queda todo enganchado de una pura parte. Mira, solamente nos tenemos que meter por la suite de Google y todos tenemos el calendario ordenado, la cita armada. Exacto, pero sucede que por efectos de ordenamiento, dado que recién, ojo, esto es muy importante lo que tú señalas, Ernesto, ¿cierto?
¿sí? Lo que tú señalas, Ernesto, sucede que recién muchos de los profesores se están recién acostumbrando a lo que es la plataforma de IP, del IP Leones. Entonces no está todo sincronizado, hay muchas cosas que no están completamente, por así decirlo, normadas. ¿Ya? ¿Profe? O sea, más que más acostumbrada, interiorizada, a eso me refiero, ¿ya? Claro, es que Hangout volviendo un pertenece a la suite de Google y como todos estamos más o menos acostumbrados a usar la herramienta de Google, creo que tiene lógica seguir esa misma línea. ¿Puedo Ahora, volver un poquito a la pregunta anterior, a lo que estaba hablando usted con respecto al tema de los datos privados que pasan a ser públicos, más que de por dónde estamos dando la clase? a ver, ¿cómo? Lo Por que favor. pasa es que mi pregunta va, o mi duda va, los datos privados pasan a ser públicos, que es lo que comentaba usted, pero hay una parte sensible que es que muchas veces el usuario mismo es el que autoriza que sus datos sean públicos. Exacto. Ya, porque yo por lo menos por la parte informática que me ha tocado ver, del 100% de los usuarios, yo creo que el 1% de los usuarios lee los términos legales que tiene una aplicación. Eso se llama contrato por añadidura, que es totalmente ilegal en Chile, no es válido, no es un contrato. Y segunda parte, que la misma entidad pública hace referencia de que los datos que uno tiene pasan a ser públicos. Yo puedo sacar el certificado de nacimiento de cualquiera de los que está presente acá. ¿Sí? Puedo sacar el certificado de estudio. Gracias a la parte electoral puedo saber cuál es su última dirección. Entonces, si la misma entidad pública es la que distribuye nuestros datos, que es un ente autorizado, los datos ya no son privados. A pesar Ahora de bien, mira, Miguel, lo que tú dices es 1000% verdad. Entonces, como tú te das cuenta y tú mismo te vas a responder, ¿cierto? ¿Quién tiene la culpa acá? ¿Quién es el responsable final? El Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no garantiza la privacidad de las personas, no garantiza la salud, no garantiza la educación, no garantiza nada. Tú te das cuenta. Es por eso que ocurrió lo que ocurrió en octubre, porque la gente se dio cuenta que lo que dicen ser sus derechos no están siendo protegidos. No están siendo protegidos. Esto en Europa, ¿cierto? Existe una ley orgánica de protección de los datos, ¿cierto? LOPD, que se llama, y ellos sí respetan esto. De hecho, ojo, por ejemplo, típico, a la empresa A, ¿cierto? Se metieron los hackers y se robaron la base de datos y producto de esto apareció la información de todos sus usuarios en cualquier parte. Lo que pasa ya cuando esto sucede, penalmente no tiene, si se demuestra, penalmente se demuestra que ellos tenían fallo, que tenían todo, y que fue culpa de por así decirlo, la expertise de los hackers lo que pudo producir esto, penalmente no tienen, por así decirlo, repercusiones, pero civilmente sí las tienen, y se tienen que hacer responsables civilmente. No sé si dieron cuenta que las demandas que ha ido ganando la CONADECU respecto a la protección de los consumidores. Cuando los consumidores se unen y reclaman ante un organismo, todos se juntan y hacen una demanda colectiva, ¿cierto? Y hemos ganado en el confort, hemos ganado en los pollos, hemos ganado en un montón de cosas. Y te lo digo porque somos todos consumidores. ¿Sí? ¿Fija? De hecho, somos consumidores, todos somos víctimas de una u otra forma del no cumplimiento de lo que está estipulado en la ley, específicamente en nuestra Constitución, específicamente el artículo 19 que habla de los derechos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, claramente existen elementos que no están contemplados. Ahora, sin el ánimo de exacerbar, ¿cierto? Existen claramente, aquí hay que mejorar muchas cosas, pero no sacamos nada con decirlo, ponerlo en el papel si no somos capaces de tener las instituciones que velen por esto y que hagan la persecución, que hagan, por así decirlo, se pongan la camiseta y efectivamente puedan llevarlo a cabo. O sea, es como lo que te decía yo, es un perro sin dientes, no te sirve de nada, no te va a morder. ¿Ya? El mismo CERNAC. ¿Se acuerdan lo que pasó con el CERNAC? Que el CERNAC querían darle atribuciones, que al final no quedó en nada. ¿Sí? Si usted hace un reclamo al CERNAC y si el CERNAC logra obtener algo, felicitaciones. Pero es muy probable que no sea así y que el CERNAC les mande
un mensaje diciendo que tiene que llevarlo juzgado policía local u otra instancia, que puede ser un juzgado civil. Eso es todo. Sí. Así que coincido mucho contigo, Miguel, pero lamentablemente estamos bien lejanos a poder alcanzar algo así, lamentablemente, te lo digo, con mucha pena. No sé si alguien Gracias, tiene más alguna duda, consulta, acotación al respecto. Yo que trabajo en el área de cobranza, ¿Ya? soy Marco. En este Hola, Marco. caso, se maneja harto el tema de los poblamientos de teléfonos de los clientes. En este caso, la empresa de cobranza, que serían los cedentes, supongamos en COSUD, nosotros de repente tenemos la facultad de que no tenemos los teléfonos de los clientes. En este caso nosotros solicitamos bases de teléfonos a ellos y ellos la compran directamente a otras empresas. Claro. Y se ve harto. Yo llevo ya más de 10 años trabajando en cobranza y en este caso se ve mucho ese tema de que una empresa tiene los teléfonos de otra y así sucesivamente. Marco, por interno después te digo cómo hacerte millonario. No, si yo de hecho manejo todo el tema de base de datos y manejo toda la información de clientes. En el sentido, ¿sabes por qué? Porque si esto se va a mantener acá, pero yo te digo, existe gente inescrupulosa que desconoce que lo que está haciendo es un delito. Sí. ¿Te fijas? Entonces hay mucha gente que vende base de datos, que se apodera de base de datos. De hecho, nosotros, esto es una base de datos. Sí. ¿Te fijas? Y yo tengo que ser cuidadosa con lo que yo tengo, porque aquí tengo información privada. Cuando tú tienes nombre, tienes teléfono y correo electrónico, tú haces identificable a alguien. Y eso es información privada. Así ¿ya? Es. Eso lo vamos a ver lo vamos a ver más adelante cuando veamos la ley 19.628 y específicamente la ley 17.679, que es la que habla de firma electrónica, ¿ya? 18.779, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si no existe una ley que sea capaz de perseguir penalmente todos estos delitos, en realidad no tenemos nada. Y aparte que cómo te protege. Oiga, profe, disculpe. Dígame. ¿Eso quiere decir que vamos a tener que volver al hiper? Yo no sé si tengamos que volver al Viper, pero si tú quieres mantenerte más seguro, lo que tienes que utilizar son sistemas open source de encriptación de comunicaciones. Por ejemplo, PGP. Por ejemplo, Trima. Por ejemplo, Telegram. Ah, perfecto. O sea, simplemente nosotros tenemos la herramienta. Lo mismo que señalaba aquí su compañero, si no me equivoco, era José, el que hablaba del Hanot, ¿cierto? No teníamos que para qué usar Zoom, ¿cierto? Podemos utilizar esos sistemas que son cifrados. Tiene toda la razón. Pero el problema es que muchas veces nosotros nos vamos por la disponibilidad y no pensamos en la seguridad, ¿ya? Y eso es un cambio de enfoque que tenemos que cambiar. Cuando tomen bien el ramo de gestión de riesgo se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta que muchas veces tienen que entender que la seguridad y la disponibilidad es una balanza. ¿A qué me refiero? Algo que es muy seguro no va a estar disponible. Forma contraria, algo que es muy disponible no va a ser seguro. Siempre piensen en el equilibrio. Ustedes tienen que obtener el equilibrio entre seguridad y disponibilidad. ¿Estamos? Perfecto. ¿Sí? O sea, quiere decir que nuestros datos son vulnerables en las redes. Lamentablemente van a aprender que cuando alguien les diga esto es seguro, miente. Nada es seguro. No existe. La seguridad existe solamente acá, en la cabeza de las personas. Pero al mismo tiempo, el ser humano es tan inteligente, los hackers son tan inteligentes, tienen un pensamiento divergente, que son capaces de obtener algo de alguna u otra forma. Ese es su gran potencial. ¿No va a haber seguridad? No, lo que hoy es seguro, mañana no es seguro. Exacto. Y ojo, que una vulnerabilidad, tú no puedes decir que un sistema es invulnerable, porque pueden existir muchas vulnerabilidades que no son conocidas. Y cuando tú descubres una vulnerabilidad, es publicada. En ese momento pasa a ser, ¿cierto?, a ser una amenaza y a poner un riesgo.
Pero si esa vulnerabilidad existe y no es descubierta, igual es una amenaza, Sí. porque puede ser explotada. Quien la encuentre puede explotar. Ahora, el riesgo es mínimo porque nadie la conoce, ¿ya? Mire, Y eso lo van a ver también en riesgo. yo trabajo en la parte de QA y en QA se ocupa mucho una frase que es que mientras todo lo que se haga por un ser humano siempre va a tener defectos, porque no existe el ser humano perfecto. No, Solamente porque si hay que encontrarlo. Nada la más. perfección vive acá vive. Es una idea, es un pensamiento humano, no existe, nada es perfecto, las cosas son simplemente, ¿ya? Estimados, se nos va a acabar la clase, nos pasamos de las 10. Yo espero que hayan aprendido algo hoy día, les agradezco mucho, mucho, mucho la atención que me han puesto, su participación, los felicito, son muy colaboradores. Y ojo, que les voy a dejar una pregunta que necesito que me respondan en el aula virtual, porque eso va a ser evidencia de que ustedes efectivamente participaron en el curso. ¿Estamos bien? Perfecto, profe. Listo, señores. Les deseo una bonita noche. Cualquier cosa me mandan un correíto, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, profe. gracias. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. Chao. Chao. Gracias, Buenas profe. noches. Auf Wiedersehen. Buenas noches. Buenas noches.